¿Debemos operar los cuerpos flotantes intraoculares molestos? Hoy plantearé un tema que afecta a muchísima gente. ¿Debemos operar los ojos con cuerpos o moscas flotantes? A los pacientes que las padecen les preocupa muchísimo, pero los oftalmólogos les solemos dar menor importancia y muy pocas veces aconsejamos este tipo de cirugía. La visión de cuerpos flotantes es muy frecuente en los pacientes de oftalmología y la queja más frecuente en consultas de retinólogos. Muchos impactan la calidad de vida y dificultan la sensibilidad al contraste e incluso la lectura y la conducción. La aparición de cuerpos flotantes usualmente se relaciona con cambios degenerativos del vítreo en el proceso normal de envejecimiento. Son más frecuentes en miopes y operados de cataratas y en ocasiones se relacionan con traumatismos o ejercicios violentos. Las fibrillas vítreas se condensan y se forma una bolsa de fluido llamada sinéresis vítrea. Si las fibrillas se contraen, se produce un desprendimiento de vítreo posterior. Alrededor del disco óptico hay unas adherencias vítreas que forman el denominado anillo de Weiss, que se arranca y queda flotando en el vítreo junto con otras partículas. La luz se dispersa dentro del ojo y el paciente nota cuerpos flotantes que describe de diferentes maneras: la visión de moscas, manchas, sombras, hollín, telarañas, telillas, hilos. Si los cuerpos flotantes se mueven dentro del ojo y quedan en la línea de visión, son molestos, pero con el tiempo suelen caer hacia abajo, suben y bajan con los movimientos oculares y solo se ven y molestan si se encuentran en el eje visual. En ocasiones forman una especie de cortina o telilla semitransparente que se mueve libremente en la cavidad vítrea. Los cuerpos flotantes usualmente no alteran la agudeza visual, pero disminuyen la sensibilidad al contraste y perjudican la calidad visual. Pueden ser consecuencia de un desprendimiento de vítreo posterior, una vitreopatía miópica por inflamaciones como vitritis, hemorragias de vítreo, desgarros y desprendimientos de retina y también un proceso de licuefacción del vítreo que se hace líquido. Algunos casos mejoran o curan tratando la causa subyacente, como cuando hay infecciones. Muchos casos de cuerpos flotantes mejoran espontáneamente, pero otros empeoran con el paso del tiempo. La mayoría de pacientes se acostumbran a las molestias de la visión que ocasionan, pero algunos tienen molestias permanentes y se sienten muy incómodos. Aproximadamente un 76% de las personas jóvenes en algunos estudios y de mediana edad de 20 a 40 años los ven o los han visto y además aumentan con la edad, por tanto estamos ante una patología muy frecuente. Los pacientes jóvenes ven cuerpos flotantes porque visualizan el entrecruzamiento del colágeno vítreo normal, no porque tengan un desprendimiento de vítreo posterior. Por el contrario, las personas mayores de 50, 60, 70 años o más suelen desarrollar desprendimiento de vítreo posterior y tener moscas volantes más significativas con más frecuencia, pero se suelen adaptar mejor que los jóvenes neurológicamente. Los ojos con miopía elevada tienen más sinéresis vítrea, más bolsas de líquidos y las fibras a los lados y pueden ver cuerpos flotantes cuando son muy jóvenes, incluso a los 20 o 30 años. Unas personas toleran los cuerpos flotantes mejor que otras y no sabemos por qué, tal vez por genética, dependiendo de la densidad del vítreo o porque tienen más fácil la neuroadaptación. Los jóvenes se adaptan peor si trabajan con ordenadores en visión próxima o en lugares con luz brillante, por ejemplo, con nieve,
en el mar y por ello a veces dejan de practicar algunos deportes como el esquí o la pesca. Los cuerpos flotantes ocasionan un deterioro notable de la visión hasta en un 33% de los pacientes, según algunos estudios, y también reducen notablemente la sensibilidad al contraste, como acabamos de decir. Un 30% de los pacientes tienen problemas ocasionalmente o más constantes al conducir, y sobre todo de noche, y un 50% tienen algún problema para leer. Según un estudio reciente, los pacientes con cuerpos flotantes muy molestos llegan a tener deficiencia visual en el 33% de los casos, migraña con dolor de cabeza en un 4%, ansiedad en un 6% de los casos e incluso, fíjense qué gravedad, han considerado suicidarse en un 0,06% de los casos, muy pocos, pero algunos incluso han considerado el suicidio. Vamos a hablar ahora de la discrepancia entre los oftalmólogos y los pacientes. Algunos pacientes están muy preocupados con sus molestos cuerpos flotantes y tienen mucho interés en eliminarlos, pero usualmente los oftalmólogos les damos menos importancia y muy pocas veces les aconsejamos la cirugía. En una encuesta clínica, los pacientes con cuerpos flotantes sintomáticos aceptaban operarse con vitrectomía hasta con un riesgo del 7% de quedarse ciegos e incluso de un 11% de riesgo de muerte con tal de deshacerse de sus molestos cuerpos flotantes. Es decir, el problema existe y debemos atenderlos. Los oftalmólogos siempre valoramos la visión y el campo visual, pero pocas veces valoramos la sensibilidad al contraste, que está muy disminuida en estos pacientes. Cirugía de cuerpos flotantes. Ya comentamos que los cuerpos o manchas flotantes mejoran espontáneamente en muchos casos o el paciente se acostumbra a vivir con ellos, pero otros casos empeoran con el paso del tiempo y algunos pacientes los toleran muy mal, sobre todo si trabajan de cerca y tienen molestias permanentes. Vitreolisis. Los casos que no mejoran con la simple observación pueden ser tratados mediante vitreolisis con láser de Jack, pero sus resultados son impredecibles. Algunos casos mejoran, otros siguen con sus molestias y algunos incluso empeoran. Personalmente realizo en algunos casos una membranectomía vítrea en T para eliminar los cuerpos flotantes. La vitreolisis tiene también algunas complicaciones como la rotura de la cápsula posterior, lesiones de retina y hemorragias o roturas coroideas. Dados sus resultados impredecibles y sus posibles complicaciones, pocos oftalmólogos realizan en la actualidad la vitreolisis y algunos prefieren la vitrectomía para tratar de forma definitiva los cuerpos flotantes sintomáticos crónicos. El láser disuelve las partículas, pero no las elimina, mientras que la vitrectomía las elimina y con ello mejora muchísimo la sintomatología. Vitrectomía. La vitrectomía para tratar cuerpos flotantes vítreos sintomáticos, que son molestos, es un tema conflictivo, sobre todo porque muchas veces se trata de pacientes jóvenes, con cristalino, fáquicos y con buena visión preoperatoria. La mayoría de oftalmólogos preferimos la observación en casi todos los casos, diríamos que hasta en un 99,9% en el momento actual, pero este concepto tiene que cambiar y está cambiando lentamente. La cirugía requiere una cuidadosa selección de los pacientes, pero se deben considerar que las técnicas actuales han mejorado muchísimo, disminuyendo los riesgos del procedimiento con instrumentos anteriores. La vitrectomía en casos seleccionados tiene mínimas complicaciones y un alto índice de éxitos. Se deben estudiar los casos cuidadosamente uno por uno antes de la cirugía y comprobar que el paciente tiene expectativas razonables.
Aunque la mayoría de pacientes están satisfechos después de la vitrectomía, diríamos cerca del 90%, no se deben olvidar los riesgos de la misma, que deben explicarse claramente al paciente antes de la cirugía y debe firmar un consentimiento informado. ¿Cuál es el tiempo apropiado para esta cirugía? Los cuerpos flotantes pueden desaparecer espontáneamente en unos 6 meses, aunque hay algunos oftalmólogos que los operan a los 3 meses de tener los síntomas. Creo que se debe esperar como mínimo 6 meses y mejor si se espera un año o más antes de considerar la cirugía. ¿Qué valoración preoperatoria se debe hacer? Además de la agudeza visual y del campo visual, se debe valorar la sensibilidad al contraste, ya lo hemos dicho, que suele disminuir en estos pacientes. Se debe realizar una ecografía para valorar el estado anatómico del vítreo, una retinografía con gran angular y una OCT para valorar perfectamente la retina. Se debe de tener cuidado con pacientes con miopías elevadas porque existe un riesgo aumentado de desprendimiento de retina. Desprendimiento de vítreo posterior. Es un dato muy importante para tener en cuenta. Si existe desprendimiento de vítreo posterior, la indicación de la cirugía es mejor porque disminuye la posibilidad de inducir desgarros o desprendimientos de retina durante la cirugía. Si se observan tales lesiones o desgarros de la retina antes, durante o después de la cirugía, se deben de tratar con endoláser. Si no existe desprendimiento de vítreo posterior, hay dos posturas. Algunos oftalmólogos crean o inducen durante la vitrectomía el desprendimiento de vítreo posterior, pero en esos casos parece ser que aumenta el riesgo de desgarros hasta el 16%, con desprendimientos de retina en un 2,5%. Es más alta la frecuencia de cataratas en ojos fáquicos, que tienen cristalino, que llega a ser hasta un 50%, y hay casos de glaucoma, 8%, y de hipotonía, un 5%. Por el contrario, otros oftalmólogos preferimos eliminar el vítreo central sin inducir un desprendimiento de vítreo posterior, es decir, sin separar el vítreo posterior de la retina, y en pacientes que tienen cristalino o fáquicos, dejar unos milímetros de vítreo detrás del cristalino para disminuir la posibilidad de evolución de las cataratas. De esta forma disminuye la incidencia de cataratas desde un 77% en algunos estudios hasta un 35%, y tardan más en desarrollarse. Ya hemos dicho que hay aquí una dualidad. Unos prefieren crear un desprendimiento de vítreo posterior y otros no lo aconsejan. En todos los casos, al realizar la vitrectomía es aconsejable emplear vitreotomos muy finos de 25 o 27 G, incisiones muy biseladas y trócares que impidan el reflujo. El tratamiento mejora o resuelve los síntomas, pero tiene posibles complicaciones que, aunque son poco frecuentes, en casos raros pueden ser incluso graves. Entre estas complicaciones se incluyen las hemorragias de retina, vítreo o coroides, la evolución de cataratas, el edema macular, desgarros y desprendimientos de retina y la más temida de todas, que es la infección grave denominada endoftalmitis. Vamos a hablar de la catarata después de la vitrectomía. Una de las complicaciones más frecuentes de la vitrectomía es la catarata, cuya cirugía hace unos 30 años tenía una alta incidencia de complicaciones, pero en este momento se considera de muy buen pronóstico, con éxito en la mayoría de los casos. De la misma manera, la cirugía de retina ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos. Hace unos 15 años usábamos vitreotomos más gruesos, que llamamos de 20 G, y hoy en día empleamos con gran frecuencia, como hemos dicho, unos vitreotomos mucho más finos de 25 G o 27 G, que permiten acabar la cirugía sin suturas, con muchas menos complicaciones y mucho mayor índice de éxitos.
Los cuerpos flotantes sintomáticos y las cataratas tienen algunos síntomas similares. La pérdida visual suele ser mayor en las cataratas, pero hay otros síntomas comunes, como la pérdida de sensibilidad al contraste, los problemas al leer, el deslumbramiento que dificulta la conducción y, cuidado, los trastornos depresivos que son frecuentes en ambas patologías. Los pacientes con cataratas son habitualmente valorados y operados sin problemas. Tal vez es hora de empezar a considerar la vitrectomía en algunos pacientes con cuerpos flotantes sintomáticos cuando son crónicos y severos y afectan la calidad de vida del paciente. Pero no debemos olvidar que la vitrectomía puede tener complicaciones que ocasionalmente pueden ser muy graves. No me cabe ninguna duda que en un futuro cada vez será más frecuente este tipo de cirugía.